que me da pena. Ok. Por lo menos no te da bochorno ni nervio. Bienvenidos una vez más a Kenepa. En el día de hoy tenemos a uno de los mejores mixólogos del área norte. Él ahora mismo es el gerente de la Cueva del Elfo en Atillo. Así que démosles un fuerte aplauso a Dani González Méndez. Dani, ¿cuál es la dieta de la Kenepa? La dieta de la Kenepa. Cómete todo lo que te quepa, ¿no? Sí, Ok. muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero comenzar esta entrevista preguntándote, ¿cómo es que tú llegas a la mixología? Porque tus estudios son completamente diferentes, tengo entendido, a lo que es esta área, ¿no? Sí, en ese sentido, pues son dos partes importantes de mi vida que las llevo de cierta manera a la vez, pero desligadas. O sea, eso me permite de cierta forma conocer dos partes de mí que tienen que ver con unas aspiraciones que me gustaría culminar en el futuro y con lo que me apasiona directamente en lo que tiene que ver con mi trabajo y con esta industria de la gastronomía, la hostelería, la mixología, como quieran llamarle, pues que simplemente me llena por completo. Y tus estudios como tal fueron en bachillerato en Sí, bachillerato en la UPR de aquí de Arecibo, así que en Ciencias Sociales, concentración en Estudios Iberoamericanos, y actualmente estoy intentando con todas estas situaciones y estos últimos años, con todos los procesos complejos aquí en Puerto Rico, de culminar mi tesis en Sociología, el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de UPR Río Piedras. Ok, y yo me puse a investigar, la concentración menor tuya es en estudios iberoamericanos que me Sí. mencionaste. Eso es como que cuando, o sea, es lo que yo entendí, no sé, tú me corriges si eso es verdad, como que se especializa en el área del mundo de América como Sí. tal, donde se habla español y portugués. Donde se de habla hispana, exacto. Ok, qué súper. Yo estoy estudiando portugués también. Muy bien. Me llama mucho la atención eso, pues por eso. Y entonces, como no estudiaste esto, no sé si sabes, te pregunto, ¿sabes qué se necesita para estudiar ya de comienzo, desde que sales del 12, un bachillerato para mixología? Sí, en ese sentido hay varias instituciones que dan distintos tipos de cursos. No llegan a ese nivel de lo que sería el equivalente de un bachillerato, pero sí puedes certificarte como bartender, puedes certificarte como mixólogo. Hay distintas instituciones que dan constantemente adiestramiento, que eso es tu ese día, cogiste un adiestramiento de mixología molecular, por ejemplo. Tienes ese certificado, sigues añadiendo todo ese tipo de background a lo que es tu profile. Así que hay distintas formas de hacerlo. Aquí en Arecibo tenemos a NUC-IBC, por ejemplo, que ahí tú estás unos 8 meses y te gradúas prácticamente de mixólogo o de bartender. Ok. Entonces, no sé, tengo no sé si es una confusión, Sí. pero las personas a veces piensan que ser bartender es lo mismo que ser mixólogo, pero yo entiendo que hay una diferencia, ¿no? Sí. La cuestión tendríamos que buscarla en lo que ha sido la evolución de la coctelería o de la mixología. Pueden haber distintas opiniones dependiendo de la persona. En mi caso te diría que no hay una diferencia tan grande. Yo me considero lo mismo un bartender, como un mixólogo o como el público, que es el que determina al final del día lo exitoso que tú vayas a hacer dentro de cada industria. Pues en este caso es lo mismo. Yo me considero un bartender, pero la cuestión de la coctelería nace, por ejemplo, si lo vamos a buscar en los Estados Unidos, después de la década de la prohibición. La prohibición comienza en la década del 20 hasta el 33, que se deroga la ley,
en ese periodo, que estamos hablando de una década con 3 años prácticamente, la producción de alcohol era ilegal y el consumo de igual forma, por lo tanto, era un alcohol y era un tipo de producto de bien baja calidad. O sea, se hacía en el campo, se hacía de manera ilegal, no había ningún tipo de control sobre el producto, así que el producto final no era bueno. Se contrabandeaba, se daban los speakeasy, que ahora hay un retorno de nuevo a ese tipo de estructura, donde tú ibas, tocabas la puerta, te abrían, tú entrabas y era todo, por eso era speakeasy. Hablemos bajito porque estamos en contra de la ley, todo lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa? Todos los bartenders de esa época les tocó bregar con un producto que no era bueno. Por lo tanto, comienzan a jugar con los distintos bitters, que era lo más que tenían en ese entonces, distintos jugos y demás, y así crean toda una coctelería de la prohibición. Y eso le da un empuje bien duro a lo que es la coctelería. Ya luego se van dando otras tendencias como la coctelería tiki, esos cocteleros o bartenders que en esa época se quedaron sin trabajo. Muchos de ellos emigraron, se fueron y visitaron, por ejemplo, países como Cuba, donde no había prohibición, y allí se desarrollaron otra gama de cócteles espectaculares que hasta nuestros días nos llegan. Así que hoy día, ¿qué pasa? La gastronomía como tal coge un boom de cierta manera y un prestigio donde se da una nueva fase en lo que es la evolución de la cocina, y tenemos, por ejemplo, una cocina más sofisticada, con distintos procesos donde la ciencia también se involucra y se trabaja la gastronomía molecular. Eso adquiere un prestigio, tú ser chef tiene un prestigio que siempre lo había tenido, pero ahora en este tiempo es mucho más serio, mucho más importante. Versus antes, en comparación, tú decías así, yo soy bartender. Es como que está bien, eres bartender, trabajas ahí en un chinchorro, en una esquinita, no es que haya nada malo con los chinchorros, pero no tenía el prestigio del que goza quizás otras personas en el área de la cocina, como el chef. Cuando para tú poder hacer el trabajo de calidad tienes que estudiar mucho en lo que es el área de la barra, tienes que estar constantemente probándote a ti mismo y prácticamente usando distintas técnicas. Así que la mixología molecular nace de la gastronomía molecular, y ahí se va una fase nueva donde el bartender dice, espérate, yo estoy haciendo este tipo de trabajo que requiere este tipo de sacrificio. No, yo soy mixólogo. O sea, va atado más a la cuestión con tú involucrar la ciencia de cierta manera y con la mixología molecular, que es una cosa aparte. Y entonces se comienza a usar la palabra desde hace unos 10 años atrás, estamos con la palabra constantemente. Así que en mi caso yo llevo ya un montón de años haciendo lo mío, cuando de momento empiezan a llamarme mixólogo y yo empiezo entonces a espérate, ¿qué es la mixología? Ahí empieza una duda en mí y las personas que están a mi alrededor también me ayudan a moverme, a buscar por ejemplo sitios en San Juan donde esto es la mixología. Pues esto es bien parecido a lo que yo hago, pero quizás no estoy integrando ciertas técnicas que las puedo integrar porque tengo el conocimiento, así que las empiezo a integrar. Y llevamos ya 3 años llamándonos mixólogo o bartender, pero con ese nuevo enfoque. Ok, y entonces allí mismo donde eres gerente, ¿ustedes inventan tragos como tal o cócteles que sean diferentes pues, a lo que ya estamos acostumbrados a ver? Sí. Pues mira, inventar algo como inventarlo es bien complicado, pero sí uno puede trabajar en base a lo que es la coctelería que ya estaba, que es la clásica. Entonces la clásica tú lo mismo puedes como que buscarle un twist, cambiarle un bitter por otro. Y por ejemplo, si yo tuviera que decirle a un muchacho, a una persona que está comenzando los estudios y quiere ser mixólogo, no hay otra forma mejor de tú llegar a eso que tú ser primero bartender. Porque ser bartender, a pesar de que yo no veo unas diferencias grandes, te va a permitir conocer todo lo que es la gama de cócteles clásicos. Una vez tú entiendes y haces tuyo ese mundo, tú puedes entonces decir, ok, vamos a ser más creativos, vamos a tener más espacio para crear. Y entonces puedes crear recetas de cero, pero que digo que es difícil porque tú crear algo de cero, casi siempre vas a tener el remitente
de la coctelería clásica, de la base. Entonces lo más que puedes hacer es poner tu arte y tu creatividad en ese cóctel nuevo para crear una experiencia diferente. Entonces, ¿el mixólogo solamente trabaja lo que son bebidas o líquidos que contengan alcohol o también pueden trabajar cosas que pues, no tengan el mismo? Para hacer cócteles tú tienes lo mismo espíritus, que son los espíritus lo que se conocen como los licores premium. En ese sentido vas a usar mixers, que también son los jugos o los distintos tipos de aguas carbonatadas. O sea que estás usando muchos elementos, unos tienen alcohol, otros no tienen alcohol, y lo mismo puedes crear cócteles sin alcohol. En mi caso es una buena salida que estos últimos años se ha ido experimentando, y hay muchas personas, por ejemplo mujeres que están en embarazo, pues no quieren tomarse un simple jugo de China o un simple refresco, así que se les hace un cóctel sin alcohol y está teniendo mucha salida, muy interesante. Nunca los he probado, pero voy a ir allá para probarlo. Muy bien. Entonces, tengo también una curiosidad, los vasos o la forma de los recipientes donde se pone todo esto, ¿tiene algún propósito? Porque todos son bien diferentes. Sí, todos son distintos en base, por ejemplo, a lo que tiene que ver con los shakers. Pues hay shakers que son los Boston, que tiene que ver con que se producían en Estados Unidos y la fábrica estaba en Boston, que estos son los que no tienen tapa ni nada, son dos vasos parecidos, uno más grande, uno más pequeño. Es un tipo de shaker que funciona de distintas maneras. Entonces tienes el otro que es el europeo o el francés, y por ahí hay un montón de distintas formas, diseños. Muchos tienen que ver más con el estilo estético, pero todos, así como la cristalería en el vino y en el mundo de la cerveza tiene una forma científica de ser para que resalte ciertos sabores, pues de igual forma son herramientas que nosotros trabajamos, que la forma se adecua a cada uno de nosotros. Por cuestión de comodidad, por ejemplo. ¿Y tú eres de los que cuando llega alguien que te cae bien le echas un poquito más de alcohol o pues te dejas llevar ya bien por sí, la yo receta? me dejo llevar si el echarle un poquito de alcohol por encima de la receta tiene que ver con que esta persona, su paladar y lo que está buscando quizás tiene que ver con esa experiencia distinta a lo que es. Por ejemplo, lo quiere menos dulce o lo quiere más agrio, pues uno altera, pero en el sentido de más alcohol no significa más calidad. Así que en mi caso yo nunca le he dado a un cliente más alcohol por el hecho de que él entienda que está llegando a la experiencia. No necesariamente la coctelería es diferente. Si tú sirves un trago que lleva una parte de licor y una parte de algún jugo de cranberry, pues, y la persona lo quiere un poquito más fuerte, pues uno puede entrar en eso. Y entonces, pues entiendo que, pues, la importancia de estas medidas son, pues, básicamente lo que me estás diciendo ahora mismo, que la persona pueda tener una experiencia con su paladar y todo esto, pero ¿encuentras que tienes alguna responsabilidad más allá de eso al hacer estos tragos, pues, a su medida? A su medida, no. Realmente cada cóctel debe llevar cierta cantidad de licor en base al producto final que tú estás buscando. Por lo tanto, ningún cóctel, por decirlo de cierta manera, debe tener de cierta cantidad de licores hacia arriba. O sea, ya son unos estándares dentro de la coctelería que vamos a pensar, por ejemplo, en un Long Island Iced Tea. Tiene 5 tipos de rones blancos, de licores blancos, pero no debe exceder en las onzas, no debe excederse ya a que sea media onza, por ejemplo, de cada uno, porque tampoco tú le vas a dar a un cliente por la parte de la responsabilidad una bomba. Exacto. O sea, y ya en el caso de los mixólogos o los bartenders, pues como buscan dar algo al paladar, es como tú ser chef y llenarle un steak de pimienta
o de algún condimento que sea alérgico, o llevarlo a un extremo en sabor e intensidad, que no es lo que buscamos. Buscamos precisamente, ya los licores vienen perfectos dentro de la botella, yo entiendo, para disfrutarlos como están. El maestro mezclador es el mejor bartender que pueda existir, que es la persona detrás de cada whisky, detrás de cada ron, de la producción en las destilerías. ¿Qué hacemos nosotros? De cierta manera dañamos eso que ya es perfecto para hacer algo bello también. Y entonces buscamos pues, balancear, resaltar esos sabores, no cambiarlo por completo. Y yo tengo también otra curiosidad. ¿Qué es lo que hace que como que hay algunos tragos que yo he visto que botan un mito? ¿Qué es lo que hace eso? Pues hay distintas formas de tú lograrlo. Ahí es donde entra, por ejemplo, la mixología molecular, con distintas técnicas, donde usas distintos ingredientes para incorporarlo. Ahora mismo hay, por ejemplo, herramientas como un flavor gun, que es como una pistola de sabor que viene con distintos sabores, costosísima, por cierto, pero yo creo que cada bartender, cada mixólogo que realmente le apasiona, aspira a tener ese tipo de herramientas, porque te llevan el trabajo a otro nivel. Pues con ese tipo de herramientas o con un ahumador que se usa tanto en las cocinas como en la barra, pues tú puedes incorporarle humo a cada cóctel, y eso lo va a dar tonos ahumados, dependiendo si estás usando una madera de hickory o estás usando canela, pues va a tomar esos matices, pero casi siempre con el toque ahumado. Ok, y los que tienen fuego, ¿cómo se hace eso? Acuérdate que estamos trabajando con licor. Exacto. Y muchos de ellos tienen un porcentaje, la mayoría, estamos hablando de 40% alcohol por volumen, hay otros que se exceden. Casi todos van a reaccionar al fuego, van a prender, unos más que otros, depende si usaste algún tipo de jugo que le baje el porciento, pues puedes entonces usar algún licor externo en pocas cantidades para lograr que combustione con el fuego. Pero prácticamente es una técnica más sencilla de trabajo, pero peligrosa de igual forma, sobre todo cuando se sirven las barras y estamos ya por el tercero o cuarto round, pues, los ánimos se suben y todo el mundo la está pasando bien, pero hay que tener cuidado cuando se trabaja ese tipo de cócteles. Ok, ahora en estos momentos te vamos a dejar con nuestro señor productor José Carlos Batista. Él va a estar enseñándote pues unas fotos, imágenes, y tú vas a contestar y vas a decir para qué se utilizan. Okay. Déjame entrar. ¿Dónde está? Ok, perfecto. Ok, so, básicamente como dijo Jennifer, bueno, primero que todo, gracias por venir aquí. Gracias por la invitación. Bienvenido. Muy contento de estar aquí. Y estamos súper emocionados también de estas clases de mixología. Eso es básicamente lo que vamos a hacer ahora mismo. Muy bien. Unas imágenes que te voy a estar mostrando de instrumentos básicamente de mixología, y tú nos vas a dar una clase 101 de básicamente para qué se usan y todo eso, ¿verdad? Perfecto. So, la primera es esta. Ok, ahí tenemos... Voy a mostrar también aquí a la camarita. No sé. Tenemos un colador o un strainer, que sería en inglés el término que casi siempre se usa. Esto es de las herramientas que nosotros, por ejemplo, no podemos prescindir de. O sea, es sumamente importante. Dependiendo también el tipo de shakers que tenga, muchos de ellos ya vienen con su colador integrado, como es el europeo. Pero en el caso de que tengas un Boston o estés usando, por ejemplo, alguna confección, algún cóctel que es más espirituoso, que se usa en el vasito este de cristal, que es un vaso mezclador, donde simplemente removemos con una cuchara, nosotros nunca vamos a incorporar el hielo que se utiliza en la confección dentro del vaso. Sobre todo si no lleva hielo, porque la mayoría de los cócteles clásicos como un Manhattan, un Martini, no llevan hielo. No le incorporas el hielo, así que esto tú lo pones en la base del vaso mezclador y lo viertes. Eso permite que el hielo no pase, y de igual forma si hay cítricos, trocitos de limón o de naranja, se quedan en los muellecitos. Y entonces tenemos un producto mucho más limpio. Súper.
¿Cómo se me apaga? Súper. ¿Cómo se llamaba? Colador, ¿verdad? Sí, colador. Colador. Strainer, sí. Colador. Ok, segundo. Lo veo por aquí. ¿La parte de arriba o la...? Yo me imagino que será, bueno, Ok, esto es una herramienta que yo bien rara vez la utilizo. Ya esto tiene que ver un poco más con la mixología molecular. Es una jeringa. O sea, vamos a incorporar con ella algún tipo de emulsión que tengamos en el cóctel de manera bien precisa para, por ejemplo, buscar que se mantenga en capas, o estamos como en este caso que tienes una esfera que el espacio para tú incorporar el cóctel es bien pequeño, pues de la única forma es, en este caso no estamos trabajando con un vaso, esto es un vaso que se hace con hielo. Esto es una esfera de hielo que no se lleva al nivel de congelarla completa para que tenga una estructura firme por fuera, pero cuando se rompe, se vacía el agua que no se congeló y con la jeringa pues entonces se incorpora el cóctel. Esto sí, se que pone tiene que en ser un bien vaso. preciso también, me imagino, Sí. la cantidad, porque se ve para poder medir la cantidad Sí. bastante precisa. Sí, esto es una herramienta que yo te diría de las herramientas que se han ido incorporando a lo que es la mixología, si lo queremos llamar, pero no es una herramienta que yo por ejemplo, puedo llegar a mi barra a trabajar sin ella. Ok. Perfecto. Sí, que esto es más como, sí, unos tragos bien, como bien, que la medida es bien, Sí. bien necesaria, tener la medida específica. Ok, tengo este tercer. Aquí tenemos para exprimir los limones, eso es parte del prep. Un bartender nunca debe llegar a la barra antes del turno y Sin que empiece la cuestión a fluir y tengas que estar con cada cóctel exprimiendo al momento, así que a veces me recuerdo las chicas que trabajan conmigo, que es parte de mi equipo de trabajo, a veces llegan, Dani, te exprimo mis limones, y yo es como que, por favor. Es Sí, parte- este sí es necesario Sí, para. sí, eso viene de distintas formas. Ya pues, Chévere. Este se ve raro. ¿Cómo se siente? sí, acá estamos trabajando, esto prácticamente se utiliza en lo que tiene que ver con el barismo y con el mundo del barismo, con el café. O sea que aquí estamos utilizando ese tipo de técnicas para hacer cócteles que también tengan que ver con café, o no necesariamente con café, pero principalmente van por esa línea. Esa línea. Sí, se ve exacto, como un colador Sí. de café, mayormente. Chévere, estamos aprendiendo aquí mixología y baristas. 101. Ya está, esto es un tipo de tenaza que se utiliza en la coctelería clásica. Y esto lo utilizamos también para exprimir. Ok. Este es el clásico. Ese es el que les estuve comentando. El segundo que les dije está el Boston, y este ya es un tipo de coctelera europea, francesa principalmente. Para mí es un mezclador, ¿verdad? Sí, es un vaso para mezclar. Ok. Esto es un spoon bar, este es un spoon bar bien clásico. Tienes la cuchara para remover o para tirar, por ejemplo, algún tipo de agua carbonatada en un gin and tonic, que es un cóctel bien clásico. Y entonces en la parte de arriba tienes esta base plana y sólida, que es para hacer macerados de si vas a hacer algún tipo de mojito, o vas a macerar alguna albahaca o alguna pimienta. Pues ya esa es como una herramienta pues, bien útil, porque tiene dos funciones. Chévere. Tenemos los jiggers, que son parte importante de lo que es cada bartender, las medidas exactas, la consistencia. Ya después que uno ya tiene un poco más de experiencia, pues puede quizás no tanto al ojo, pero sí con algún conteo con los Peter. Hay distintas botellas, uno puede quizás prescindir de ellos, pero son sumamente importantes si quieres la consistencia. Exacto, imagino que con esto eres mucho más consistente con Sí. un conteo, el conteo Claro, me imagino y sobre como- todo la costo efectividad, porque estamos trabajando para un negocio que tiene que cumplir también exacto. una cuota. Sí, cada gota Cuenta. cuenta, exacto. Pues estos son todos los que tenemos, así que muchas gracias. Yo creo que No, gracias todos a ti. aprendimos un poquito hoy. Así que Gracias. muchas gracias, Dani. Ahora volvemos con Jenicel.
para que continúe con la entrevista. Gracias. Mira, hay algo bien curioso que yo vi cuando estaba buscando estas fotos, y Ajá. es que esta, la cucharita, La cucharita. yo vi, ¿cómo se llama de verdad? Spoon bars. Ok, Un spoon un bar. spoon bar. Como que la ponen en el trago y entonces en el vaso, y entonces cuando estás echando el licor o el Principalmente jugo, por ejemplo, una agua tónica, vamos a decirlo. ok, pues como que se echa por donde está como que... Sí, el twist, Ajá, el twist. del spoon bar. Pues lo que está buscando con eso es que es la sutileza. O sea, estamos trabajando con agua que tiene añadido CO2, así que tiene burbujas. Cuando la tiramos simplemente de la botella directamente y choca con el hielo y con todos los demás ingredientes que tenga el vaso en el cóctel, pues se rompe. Son burbujas que son, vamos a decir, esa delicadeza. Lo que buscamos es que al deslizarlas por la cuchara, Ok. ellas vayan resbalando y queden en el cóctel y tengas un cóctel con mucho más burbuja. Qué súper, no sabía eso. Y entonces, ¿cuáles son las bebidas más populares que te piden? Pues lo que son los old fashion están bien de moda, los Negronis han vuelto a resurgir, como uno dice, son cócteles de 1919, por ejemplo, pero de nuevo toda esta costelería clásica con el boom de la mixología está de nuevo en boga. O sea, yo trabajo con un menú que lo confecciono, vamos a decir, para que sea característico de lo que es el restaurante donde estoy, o característico de la barra donde trabajo, o que tenga que ver conmigo también y con los clientes que nos visitan. Pero hay un conocimiento que se había perdido de lo que era la costelería clásica, que yo lo veo de nuevo. O sea, en mis primeros años en una barra, yo aprendía del cliente, aprendía de los comensales, porque todo lo que era clásico, los martini, los Manhattan, los Tom Collins, las margaritas, los old fashion, los Negroni y los Bloody Mary, o sea, el cliente ya llegaba con ese conocimiento y esto es lo que yo quiero. Y en un momento yo vi que eso dejó de ser así, y ahora como está la cuestión de la mixología, pues que hay un poco más de creatividad en el asunto y cada cual pone un poco de lo que es en cada confección de cócteles, pues la gente va más buscando qué es lo nuevo, con qué me vas a sorprender. Me vas a hacer un old fashion, pero ¿cómo lo haces tú? Ok, ¿y has tenido algunas como combinaciones locas que la gente te haya pedido que... Y wow, sí. A veces, tanto yo como el personal con el que trabajo, muchas veces no dormimos. O sea, el que está en esta industria terminamos siendo unos freaks, unos zombies que no conciliamos el sueño y estamos pensando en qué vamos a hacer mañana. Mi equipo de trabajo es espectacular en la cueva. Nosotros trabajamos junto con cocina, con el frente, y estamos siempre pensando qué vamos a hacer nuevo. Obviamente con esto de la pandemia, que ha sido bien triste para toda la industria, el golpe fuerte, pues estamos, como quien dice, no en ese ritmo acelerado que siempre nos caracteriza, pero sí, nos pasamos buscando cositas nuevas y el cliente muchas veces como que, espérate, pero es que esto es demasiado para mí. Pero poco a poco va llegando. Sí, Mientras sí, va sí. viendo, va preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué es aquello? Y termina ¿Han hecho algún cóctel que tenga como que mariscos o alguna... Sí. Una versión de Bloody Mary, que lo hicimos con el Bloody Mary, es bien clásico, un cóctel más para lo que son los brunch, los desayunos. En este sentido, pues también lo podemos usar para la cena y para que esté en una carta de cócteles. Es con jugo de tomate principalmente. Pues en este caso lo hicimos con jugo de tomate fresco, con jugo de remolacha fresco, y tenía en la parte de arriba chorizo al vino. Qué rico. Y fue una experiencia porque el cóctel salía con un side de chorizo, o sea, tú estabas, es como que tomas el cóctel, que de por sí es picante, pero la remolacha le aportó cierta suavidad, y el chorizo con todo el power que tiene, pues estabas entre esa lucha con las dos cosas, un maridaje bien interesante.
Pero, volviendo a tu pregunta anterior, es de esos cócteles que el cliente es como que espérate, ¿no? Yo no me atrevo a llegar a tanto. Poco a poco es cuestión de uno se educa con ellos y ellos con eso. Sí. ¿Y qué es lo más que tú disfrutas de tu trabajo? Lo más que disfruto, precisamente diría que esta cuestión de poder innovar. Cuando llevas 14 años trabajando en la industria, pues muchas veces uno cae en una zona de confort y el que la gastronomía ahora tenga otro tipo de forma de hacerse y lo mismo la coctelería, pues nos permite que yo, por ejemplo, hoy estoy pensando en una nueva receta y llego con esta ilusión de poder expresarla el fin de semana en el trabajo y lo mismo con la cocina. Eso me mantiene bien motivado todo el tiempo y poder también enseñarle tengo muchas personas que todo el tiempo que trabajan conmigo y están bien entusiasmadas con aprender. Y yo pues qué bueno, porque en un momento me quiero salir de aquí y sentir que puedo también hacer otras cosas. Sí, y dejar ese conocimiento a otras personas. Claro. Bueno, Dani, esto ha sido todo por hoy, así que muchas gracias por haber aceptado venir aquí. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te busque? Pues el restaurante aparece como La Cueva del Elfo, en mi caso es González Dani 808 en lo que es Instagram y Dani González Méndez en Facebook. Ok, bueno mi gente, a nosotros nos pueden conseguir como Kenepa en Facebook, Instagram y YouTube. Así que nada, cómanse esta y nos queda el mundo la otra.